Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Mas Dios a lo sumo lo Buenas noches, hermanos, les damos la bienvenida a este culto de miércoles, estudio bíblico del libro de Daniel. Recuerde que seguimos estudiando el libro de Daniel hoy y el próximo domingo, igualmente en los dos cultos. Vamos a seguir para terminar los últimos 3 capítulos del libro de Daniel. Hoy es el capítulo número 10, así que vaya buscando su Biblia, vaya buscando el capítulo 10 del libro de Daniel. Y mientras usted lo va buscando, le voy recordando algunos anuncios que tenemos por acá. Les recuerdo a los jóvenes menores y mayores, las sociedades de jóvenes se están haciendo por medio de la plataforma de Zoom. Los jóvenes menores a las 3 de la tarde y los jóvenes mayores a las 7 de la noche. Recordemos, y les recuerdo a los jóvenes mayores, que seguimos o vamos a terminar en la antorcha del libro de Daniel con los últimos 3 capítulos, el capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel, para que lo tomemos en cuenta. Y tenemos un invitado para ese día,
para el día sábado a las 7 de la noche, entonces para que se estén conectando los jóvenes mayores y también los jóvenes menores a las 3 de la tarde. Les ofrecemos disculpas por lo del domingo anterior, que no pudimos transmitir el culto de la tarde, pero lo transmitimos el lunes a las 7 de la noche, entonces les agradecemos también a usted por conectarse este lunes y poder ver esta transmisión. Les recuerdo también que siga compartiendo las transmisiones, las lecciones de los estudios del libro de Daniel y los que vamos a estar haciendo posteriormente para que más personas puedan conocer de la palabra de Dios. Entonces ahora vamos a proceder con la lectura del libro de Daniel, capítulo 10, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 1. Entonces dice así la palabra de Dios. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores, y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza, y no me quedó aliento. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo: Muy amado, no temas, la paz sea contigo. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: Hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Amén, hermanos. Ahora continuamos con un especial. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré.
en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. Una vez más, hermanos, muchas gracias por su fidelidad a conectarse a la transmisión. En verdad que es una gran bendición poder continuar llegando de esta manera hasta ustedes a través de todo este tiempo que no nos hemos podido congregar en el templo. Entonces, gracias por ser fiel, por su interés a la palabra de Dios y también por querer compartir con los hermanos de esta forma. Vamos a continuar en la noche de hoy con el capítulo 10 de Daniel. El capítulo 10. Quiero decirle que estos 3 últimos capítulos, 10, 11 y 12, deberían ser considerados como una sola visión. En realidad, todos estos capítulos comprenden una misma visión. Estos capítulos presentan el panorama de la consumación del plan de Dios para con la nación de Israel. Teniendo en cuenta que en el capítulo 10 se nos da la visión de un personaje celestial que es el que le lleva a Daniel la visión y los hechos de estos 3 capítulos. Entonces vamos en este capítulo 10 a considerar principalmente a ese personaje celestial que nos presenta este capítulo 10. Vamos a empezar entonces leyendo los versículos 1 al 3 para ver primero que todo la condición en donde se lleva a cabo o se da esta visión. Dicen los versículos del 1 al 3 del capítulo 10. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. La condición de Daniel, o cuándo es que se lleva a cabo esta visión, esta cuarta visión, dice que fue en el 3er año de Ciro, rey de Persia. Estamos hablando entonces que esto se da ya en el gobierno del segundo gran imperio gentil, que era el de los medos y los persas, más o menos entre el año 536 al año 535. Este lugar de Persia
es lo que en la actualidad corresponde al país de Irán. Allí es donde estaba establecido Persia, ese imperio, en lo que hoy es conocido como el país de Irán. Aproximadamente unos 70 años después de haber llegado Daniel como cautivo a Babilonia, es cuando se da a conocer esta visión. Debe recordarse que unos 2 años antes de que esta visión se diera, Ciro, rey de Persia, Ciro había promulgado el decreto autorizando a los judíos a que regresaran a Palestina, todos los que quisieran. Entonces ya había un buen grupo de judíos en Palestina reedificando o empezando a reedificar el templo. Y estos judíos habían regresado bajo el liderazgo de Zorobabel y de Josué, líderes judíos que estaban ya echando los cimientos del segundo templo. Esto está narrado en el libro de Esdras, en el capítulo 3. Entonces ya estaba llevándose a cabo esa reconstrucción del templo. También podemos pensar que Daniel no regresó con esos judíos, no regresó a Jerusalén ya nunca más. Ahora, ¿por qué pensamos esto? Bueno, porque en realidad ya aquí Daniel era un anciano de casi 90 años. Ya estamos hablando que Daniel podía tener entre 87 a 90 años de edad. Entonces ya era una persona mayor para hacer ese viaje tan cansado, tan agotador. También otra razón que podríamos pensar por la cual Daniel ya no regresó más es porque él en ese momento tenía una posición elevada. Había sido puesto entre los gobernadores, entre los sátrapas, y entonces él podía ayudar mucho más estando en Jerusalén a sus compatriotas, a sus hermanos judíos, que regresar con ellos. Ya sea que por la edad o por la razón de estar en una elevada posición o por ambas cosas, pero creemos que Daniel no regresó más a Jerusalén. También hay algo interesante de notar en esos versículos que leímos, y es el hecho de que él se identifica con el nombre de Belsasar. Ahora, esto no quiere decir que él ya había dejado de un lado su nombre hebreo de Daniel, pero quizá el hecho de llamarse aquí Belsasar está enfatizando que es la misma persona que unos 70 años antes, 70 años atrás, había llegado como esclavo a Babilonia, de entre los prisioneros. Entonces es como para decir, el mismo Belsasar que fue traído hace 70 años a Babilonia, es el que está hablándoles y a quien le fue dada la visión. Dice que la revelación que le fue dada a Daniel fue recibida en medio de gran conflicto a causa de la oposición satánica que enfrentó el mensajero que le traía la visión. Entonces fue entregada en gran conflicto. En otras palabras, hubo oposición de parte de las huestes de Satanás para que el mensajero no le llevara el mensaje a Daniel. Esto es interesante porque uno puede entender con esto, mis hermanos, que en realidad Satanás siempre buscará que oponerse para que usted escuche la palabra de Dios, para que usted reciba el mensaje de Dios. Él procurará en las personas que no conocen a Jesucristo, que no son salvos, mantenerlos alejados del mensaje de la palabra, del mensaje de salvación, del evangelio de las buenas nuevas, y del creyente de que también de una u otra manera no reciba la palabra de Dios. Muy posiblemente los días que tenemos para recibir la palabra no se sorprenda de cosas que suceden a veces que interrumpen, que impiden para que usted sea bendecido, sea edificado con el mensaje de Dios. Entonces no olvide que Satanás está interesado en que ninguna persona reciba el mensaje de la palabra de Dios. Y esto fue lo que enfrentó Daniel antes de recibir, o el mensajero que le llevó la visión a Daniel antes de comunicársela. Enfrentó una oposición por parte de Satanás. Cuando Daniel recibió la visión, tanto el contenido
como la aplicación o el significado de la visión, produjo en Daniel un quebrantamiento. Dicen esos versículos que leímos que estuvo afligido por espacio de 3 semanas. Debemos de entender que eran 3 semanas de días, ¿verdad? De 7 días. Entonces, por 3 semanas él estuvo quebrantado. Y la razón de estar así es porque él pudo ver lo que su pueblo iba a enfrentar en los postreros tiempos. Eso le causó dolor, le causó aflicción, le causó quebranto de ver todo lo que su pueblo iba a tener que enfrentar. En verdad que deberíamos nosotros también sentir quebranto en nuestro corazón cuando sabemos lo que le enfrenta, lo que le va a tocar enfrentar a un mundo perdido que no tiene a Jesucristo. Los juicios, el castigo, lo que viene, debe producir en nosotros compasión para llevarnos a un quebranto que nos mueva a orar, a actuar. Muy bien, analicemos la visión de ese personaje celestial que le llegó a Daniel. En los versículos del 4 al 9, versículos del 4 al 9. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues solo yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. La visión de este personaje celestial. Bueno, en cuanto a la fecha y el lugar, dice que esta visión ocurrió en el mes primero. El mes primero para los judíos era el mes llamado el mes de Nisán. En este mes los judíos celebraban 2 acontecimientos importantes. Era un mes trascendental para el pueblo judío. Y estos 2 acontecimientos eran, uno tenía que ver con la Pascua, que se celebraba el 14 del mes de Nisán. Y la Pascua les recordaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Entonces, el 14 del mes de Nisán recordaban ellos la celebración de la Pascua. Seguidamente a esta celebración estaba la celebración de los panes sin levadura, que se llevaba a cabo desde el 15 hasta el 21 del mes de Nisán. Entonces, en esas 2 fechas importantes para el pueblo judío de celebración, dice que esta visión vino el 24. En otras palabras, vino 4 días después, se dio esta visión. Tuvo lugar, 3 días después de la terminación de esta fiesta de los panes sin levaduras. 3 días después, el 24 de Nisán, se llevó a cabo esta visión. Y se llevó, dice, junto al río Hiddekel, que es el río que corresponde en la actualidad al río Tigris. Entonces, estaba él junto a ese río cuando se llevó a cabo, se le dio esta visión. Ahora, hay algo muy importante, y yo le dije que en este capítulo íbamos a analizar a esa persona, a ese personaje celestial. ¿Por qué resulta importante? Porque este personaje, algunos opinan que era un ángel poderoso, como el arcángel Miguel, pero diferente, no era Miguel, pero con un rango similar al de Miguel, un ángel poderoso. Pero hay otros estudiosos de la palabra que señalan que este ser celestial, este personaje, corresponde o es el Señor Jesucristo encarnado. Esto era lo que ocurría en el Antiguo Testamento cuando Él muchas veces se presentaba como el ángel de Jehová.
Es lo que se conoce como una teofanía, una encarnación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y entonces otros suponen que en realidad es Cristo, en realidad el que se le apareció a Daniel en la visión. Sin embargo, en el versículo 13 hay un aspecto que pone en tela de duda que haya sido Cristo. Veamos el versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí este ser celestial le está diciendo a Daniel que no había llegado antes porque tuvo una oposición de parte de las huestes satánicas, y que fue hasta cuando vino Miguel en su ayuda es que él pudo continuar su misión. Entonces la pregunta es, ¿por qué Cristo, si está por encima de todo, un ser poderoso, ¿verdad?, por encima de cualquier hueste celestial, ¿por qué Cristo va a necesitar ayuda o necesitó de ayuda o la ayuda de un ángel para poder vencer las huestes demoníacas? ¿Verdad? Quienes son de la opinión que no puede ser Cristo, esto hace una razón para pensar que no pudo ser Él. Sin embargo, uno puede ver en otros relatos donde vinieron seres celestiales a servir al Señor y a ponerse a su favor. Por ejemplo, después de que él había ayunado 40 días y 40 noches, y esto lo tenemos narrado en los evangelios, particularmente en Mateo 4:11, dice que después de haber ayunado y ser tentado por el diablo, vinieron ángeles y le servían. Entonces ahí tiene la intervención de ángeles que estaban sirviéndole, ayudándole al Señor en su necesidad, digamos. Por otro lado, en otra cita en Mateo 26:53, cuando él fue apresado, y tal vez usted recordará que uno de los discípulos del Señor sacó su espada y le cortó la oreja a uno de los soldados que iban a apresar a Jesús. Y Jesús le dijo esto para que se estuviera quieto el apóstol, el discípulo. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Le está diciendo, como quien dice, tranquilícese, ustedes no van a impedir. Yo esto, si quiero, yo lo podría impedir con la intervención de ángeles que vengan en mi favor, en mi ayuda. Entonces, podemos ver que en tiempos en que el Hijo de Dios quiso utilizar la ayuda de ángeles, lo hizo, en lugar de actuar directamente. En otras palabras, el hecho de que vinieran este arcángel Miguel a ayudarle, no quiere decir que Cristo está reducido en su poder, no quiere decir que entonces Él está sin la posibilidad de vencer las huestes del mal. Esto no le resta el poder y la soberanía del Señor. Más bien, vamos a hacer una similitud entre lo que Daniel vio a ese ser, cómo lo describe, y lo que el apóstol Juan en el Apocalipsis también describe cuando Jesucristo se le presentó para darle la revelación del Apocalipsis. Y vamos a notar que hay una similitud, hay características que lo hacen ser parecidas, muy parecidas, y que por lo tanto da la idea de que este personaje que se le presentó a Daniel fue el Señor Jesucristo. Vamos por favor a Apocalipsis capítulo 1, Apocalipsis capítulo 1, y ahí vamos a leer los versículos del 13 al 16. Apocalipsis 1, versículos del 13 al 16. No olvide que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y nos dicen así esos versículos. Y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego,
y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Esta es la apariencia con que el apóstol Juan vio a Jesucristo cuando se le revela allí para darle la visión del Apocalipsis. Yo quiero que observemos el siguiente cuadro comparativo. Observemos por favor allí en su pantalla lo que describió Daniel en el capítulo 10, versículos del 5 al 6, y lo que describió Juan en Apocalipsis 1, del 13 al 16. 6 características ahí que resalto. Daniel, en primer lugar, o número 1, dice que él vio un varón. El apóstol Juan en Apocalipsis vio a uno semejante al Hijo del Hombre. En segundo lugar, Daniel lo ve vestido de lino a este varón. Juan ve a este Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Daniel lo vio a este varón ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Juan vio a este hombre ceñido por el pecho con un cinto de oro. Hago aquí un paréntesis, quiero decirle que el oro de Ufaz era un cinturón de tejido con fibras de oro que le bordeaba y que se ponía en la cintura del varón. Entonces le está viendo, dice Daniel, ceñido sus lomos con oro de Ufaz, y Juan ceñido el pecho con un cinto de oro. Otra cosa que ve Daniel, sus ojos como antorchas de fuego. Juan ve sus ojos como llamas de fuego. Sus brazos y sus pies, Daniel los ve como el color del bronce bruñido. Juan ve sus pies semejantes al bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras, dice Daniel, como el estruendo de una multitud. Y Juan dice su voz como el estruendo de muchas aguas. Entonces, podemos ver que existía una similitud entre el personaje que ve Daniel y el que ve Juan. El que ve Juan, definitivamente no cabe duda que se refiere a Jesucristo, al Cristo glorificado. Y la comparación que hace Daniel, entonces podríamos pensar que también vio al Cristo encarnado en el Antiguo Testamento. Otra cosa importante es la reacción que produce, tanto en uno como en otro, al ver a este personaje celestial. En el caso de Daniel, capítulo 10, versículos 8 y 9, nos dicen que Daniel quedó sin fuerzas, que él desfalleció, que no tuvo vigor alguno. Él estaba, en otras palabras, sin fuerzas, no resistió al ver la santidad, la grandeza de este personaje. Y Juan, de la misma manera, cuando él vea aquí la visión del Señor Jesucristo, dice en el versículo 17 que él cayó como muerto a sus pies. Cuando él le vio, cayó como muerto a sus pies. En otras palabras, tanto Daniel como el apóstol Juan, sus fuerzas se convirtieron en desfallecimiento y no tuvieron vigor alguno. Nadie puede estar en la presencia del Dios Santo y que pueda resistir su santidad. En otras palabras, lo que esto nos demuestra es que muy posiblemente también Daniel estaba delante de la segunda persona de la Trinidad, delante del eterno Hijo de Dios, igual que Juan, y por ende no pudieron resistir estar delante de su presencia. Sinceramente a veces hasta es molesto cuando uno escucha declaraciones de estos predicadores de la fe que han tenido visiones, han tenido revelaciones, que supuestamente han estado junto al Señor, e inclusive algunos de ellos lo presentan como que han estado charlando con Él, como que han estado en su misma presencia, ahí como si fueran dos personas allí, ¿verdad? Dos humanos. Esto es imposible.
No podemos estar delante de la santidad sin caer postrados, sin caer de rodillas, sin quedarnos sin fuerzas, como lo vieron estos dos personajes. Recuerden que eran dos hombres santos de Dios. Tanto Daniel era un hombre santo de Dios, como el apóstol Juan, un hombre santo de Dios, y ellos no pudieron estar delante de la presencia de Dios sin desfallecer, sin caer allí, sin fuerzas. Ahora bien, el mensajero fortalece a Daniel, igual que hizo el mensajero con Daniel, igual hizo también Jesucristo con el apóstol Juan, porque la intención aquí del Señor no era dejarlos a ellos ahí, ¿verdad?, imposibilitados, sino darles un mensaje y que ellos pudieran comunicar ese mensaje. Entonces, vemos allí que a Daniel se le dice en el versículo 10, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis pies. Diríamos, estaba en cuatro patas, por así decir. Y me dijo, Daniel, varón muy amado. Es decir, lo primero que este personaje celestial le dijo a Daniel, lo que era Daniel para Dios, un varón muy amado, varón muy amado. Es evidente el buen testimonio que tenía el profeta Daniel en cuanto a su vida de dedicación y su incuestionable fidelidad a Dios, al punto de hacerse acreedor de ese título, varón muy amado. Y note que eso también vuelve a repetirse en el versículo 19, muy amado. Qué bonito es poder tener esa comunión y ese compañerismo con Dios para sentir realmente el amor de Dios sobre la vida de uno. Y le dice también allí, continuando el versículo 11, le dice, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. No olvide el capítulo 9 de Daniel, que fue una hermosa oración de humillación, de reconocimiento hacia Dios, de arrepentimiento, de quebranto. Y producto de esa oración le dice, aquí vengo a darte respuesta a esa oración. Fue oída tu petición desde el primer día porque dispusiste tu corazón y Dios ha escuchado tu clamor. Ahora, eso es algo que, como lo dije en su momento dado cuando compartía esa enseñanza, la importancia de saber orar, de orar de la manera correctamente, de estar humillado delante de Dios, de estar postrado, de confesarle a Él nuestra falta, de pedirle perdón y de volvernos de todo corazón a Él. Esa oración fue la que Dios escuchó y ahí venía a responderle a Daniel. Ahora bien, igual que el enemigo tiene interés de que usted y yo no recibamos el mensaje de Dios, que él va a poner oposición, como se la puso aquí a este varón, para que no le llevara el mensaje a Daniel. Quiero decirle que también, pues, uno puede ver que Satanás tiene un control territorial. Es interesante observar los versículos 13, 20 y 21 para ver esa batalla. Y yo quiero que la observemos, por favor, y para poder estar refiriéndome ahora a lo que eso significa. Versículo 13, ya lo había leído, pero vuelvo nuevamente y dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Dice también el versículo 20, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Versículo 21. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Estos versículos
son una demostración de una batalla espiritual que se libra en las esferas celestiales. Algo que, hermanos, pasa desapercibido a los ojos humanos. Algo que usted y yo no lo podemos ver, pero que es una lucha espiritual. De esto habló el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6, y voy a invitarle para que lo busque, para que usted note que concuerda con lo que está ahí declarando Daniel, a lo que el apóstol Pablo nos dice aquí en cuanto a esa lucha espiritual. Estamos hablando aquí que es en las esferas celestiales. Parece ser, mis hermanos, que Satanás tiene sus colaboradores que tienen el control de ciertas regiones. Aquí habla del príncipe de Persia. Aquí habla, allí en Daniel, del príncipe de Media. Estamos hablando de esos dos poderes imperiales, de esos dos gobiernos gentiles. Entonces, parece ser que hay huestes espirituales de maldad que se encargan de ciertos territorios, de territorios de gobiernos terrenales. Y eso tal vez uno lo puede observar como ciertos lugares están más dominados por diferentes tipos de pecados. Hay lugares que están dominados por el control del narcotráfico, por el terrorismo, por la prostitución y por diferentes cadenas pecaminosas. Uno puede ver, si bien es cierto que el pecado y la maldad está en todas partes, y que no quiero decir en esto que existan lugares, países, ciudades donde no haya maldad, en todas hay maldad. Pero usted puede ver que hay ciertos lugares que se caracterizan aún más, como que están tomados, controlados, dominados por los poderes malignos, y ahí hay control absoluto de este tipo de cadenas. Eso es lo que nos está aquí dando a entender en Daniel, y que el apóstol Pablo en Efesios capítulo 6 nos dicen allí en el versículo 12, Efesios 6, 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Lo que este varón le decía a Daniel no era de una lucha física, no está hablando de la guerra de esos imperios y de esas potencias, está hablando de una batalla espiritual. Era esa batalla espiritual lo que le había estorbado por 21 días a este mensajero para que le trajera a Daniel el mensaje de Dios. Pero con la intervención del arcángel Miguel y eso, dice que fue vencido y que iba a regresar nuevamente este mensajero a seguir enfrentando esas huestes espirituales de maldad. Entonces, concuerda con lo que el apóstol Pablo aquí nos dice, que la lucha es contra principados. Estos son poderes espirituales del mundo invisible, contra potestades, poderes angelicales, poderes de las huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas. Estamos hablando de ejércitos de demonios que se oponen a los propósitos de Dios. Algo invisible para nosotros, pero real y visible para las huestes espirituales. Entonces, esto es algo que definitivamente nosotros desconocemos, ignoramos, pero que es real. Ahora, concluyo, mis hermanos, diciéndole, si bien es cierto, esta es una lucha real, es una lucha genuina, no podemos ignorar los cristianos esta lucha contra huestes espirituales de maldad. Sin embargo, hay una promesa de parte de Dios para las personas que estamos en Cristo. No debemos de temer a estas huestes espirituales de maldad. Quiero invitarle para que vaya a Primera de Juan, por favor, a Primera de Juan, el capítulo 4, y usted puede ver cómo hay completa victoria para la persona que está en Cristo Jesús. Estos son huestes espirituales de maldad y se mueven dentro de esa esfera y están afectando a las naciones, a las ciudades.
Pero en el capítulo 4 de Primera de Juan nos dice así la palabra de Dios. A partir del versículo, leamos desde el versículo 1, Primera de Juan, capítulo 4, empezando en el verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Aquí nos presenta ni más ni menos que todas aquellas personas, falsos profetas, falsos maestros, que niegan la divinidad de Cristo, que niegan a ese Cristo encarnado que también es Dios, quien es el Salvador, ese dice que es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu que opera en los falsos profetas, en los falsos mensajeros de Satanás, para confundir a las personas. Pero todos aquellos que hemos creído en Jesucristo, que hemos confesado que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es el Salvador del mundo, que es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, no debemos de tener temor. ¿Por qué? Porque cada persona que ha recibido a Jesucristo en su corazón, hemos sido sellados con el Espíritu Santo de Dios, que es la tercera persona de la Trinidad. Y cuando el Espíritu Santo de Dios vive en una persona, mayor es ese poder que el poder que opera en este mundo, el poder demoníaco y cualquier otro poder del mal. Entonces hay confianza, hay esperanza, no debemos de temer. Sí es cierto, existe el mal, existen estas huestes, se mueven y pueden dañar y pueden destruir y esclavizar a toda aquella persona que no tiene a Jesucristo. Pero todos aquellos que tenemos a Jesucristo en nuestro corazón y que caminamos en pos de Él cada día, no debemos de tener temor. Hay seguridad, hay confianza. Si usted está en Cristo, no hay fuerza demoníaca que lo pueda tocar, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en este mundo. Esa fue la certeza, la esperanza que se le dio también a Daniel. Entonces, vale la pena examinarnos. Vale la pena que usted pueda revisar. Si usted tiene temor, si usted está dudoso, quizá es porque no tiene al Señor Jesucristo o porque no está caminando en comunión con Él. Daniel caminaba en comunión con Dios y era un varón muy amado. Era un varón que estaba dependiendo de Dios. Si usted y yo caminamos en pos del Señor, no debemos de tener temor de lo que nos pueda suceder, porque Cristo tiene todo bajo su control. Le invito en este momento para que, si usted no le ha entregado su corazón a Jesús, si usted no le ha aceptado como su Salvador, acéptele. Él es el único que puede darle seguridad, Él es el único que puede darle victoria sobre el pecado y el mal. Y querido hermano, si usted se ha alejado de su protección, de su cuidado, sí puede ser afectado porque está fuera de la comunión y del compañerismo con Dios. Vuelva a esa comunión reconciliándose con el Señor, caminando cada día en pos de Él. Nuestro buen Dios, en este momento estamos delante de tu presencia invocando tu santo nombre. Gracias por la seguridad que podemos tener en el Señor Jesucristo. Gracias porque Él quiere revelarnos a través de su palabra, su voluntad, quiere mostrarnos su camino y llevarnos cada día de la mano. Ayúdenos para que estemos dispuestos a someternos. Oro para que si hay alguna persona que en este momento está allí viendo y escuchando y tal vez se encuentra abatida por algún poder del mal, esclavizado en la droga, esclavizado en el alcohol, dominado por cualquier otra fuerza del maligno Dios, que pueda entregarse a Jesucristo, rendirse a Él y de esa manera ser libre de toda cadena de pecado y tener la protección del Señor sobre su vida y la vida eterna.
De la misma manera, Dios, si hay algún hermano que necesita reconciliarse, volverse a usted, toque también ese corazón para que se vuelva a ti y pueda encontrar en Cristo el descanso, el perdón y la seguridad que solamente Él nos puede dar. Te lo pido en su santo nombre. Amén. Muy bien, hermanos míos, gracias una vez más por ser fiel a escuchar la palabra de Dios a través de las transmisiones de nuestra iglesia. Agradezco mucho no solamente su fidelidad a estar participando de las transmisiones, agradezco mucho también de parte o por el apoyo que cada uno de los hermanos está dando, sosteniendo su iglesia con sus diezmos, con sus ofrendas, para poder seguir impulsando las misiones, porque la palabra de Dios se sigue predicando. Entonces, gracias hermanos por su fidelidad, gracias por aquellas personas que están apoyando su iglesia. Yo sé que hay algunos que tal vez en este momento están sin un trabajo, pues entendemos que una condición de esas imposibilita. Estamos orando, cada semana oramos por cada uno de los miembros de nuestra iglesia, por cada una de las personas que están allí participando, para que puedan sentir el consuelo, la presencia de Dios y la bendición de Dios sobre sus vidas. Entonces, gracias también usted por ser fiel y apoyar a su iglesia. Que Dios le bendiga, quedamos despedidos y nos veremos, Dios mediante, el próximo domingo. Vamos a terminar declarando lo que Él es Señor. Levanta tus manos a Él en esta noche. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo, tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Jesús, Señor de la creación, siendo en forma de Dios, se despojó de sí mismo y Él tomó la semejanza de hombre y siendo puro y sin mancha, entre nosotros vivió, y asimismo se humilló, tomando forma de siervo, hasta su vida entregar, y en una cruz terminar. Mas Dios a lo sumo lo exaltó y su nombre engrandeció, para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Te confesamos en esta noche, Señor, como nuestro Señor. Nuestra lengua te confiesa como el único Señor. Mas Dios a lo sumo lo exaltó
su nombre engrandeció para que ante su autoridad toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Recibe toda gloria, Señor, tú lo mereces en esta noche. Tú eres Señor, tú eres Señor. Tú eres Señor, tú eres Señor, recibe la gloria. Recibe el honor y el reconocimiento en esta noche, oh Dios. Te confesamos como Señor nuestro, te confesamos. Oh, aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor.